Hola, buenas a todos. Bueno, el otro día tuvimos unos problemillas con nuestro directo, con mi amigo Alfred López, que lo tenéis aquí en pantalla, aquí a mi lado izquierdo, aquí está. El otro día quisimos hacer un directo a través de mi cuenta de Instagram, luego fuimos a su perfil y la verdad que nos fue muy complicado porque en mi perfil él no se veía, en el suyo a mí no se me escuchaba, así que hemos decidido juntarnos en Zoom y hacer unas curiosidades que teníamos preparadas con vosotros el otro día pues para poderlas compartir, porque ya que las habíamos pensado y que queríamos pasar este ratito con vosotros, pues el objetivo era este, así que lo vamos a hacer. Hola Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días o buenas tardes en el momento que me estáis viendo. Genial, estoy muy bien, muy contento, contento de poder realizar esta grabación y explicaros unas cuantas curiosidades. El otro día decía que la campana no me había salvado. Vamos a ver si nos explicas un poquito esta curiosa expresión que usamos todavía, salvados por la campana, ¿de dónde proviene? Sí, se dice que alguien es salvado por la campana cuando se libra de un peligro en el último instante, en el último momento se libra de ese peligro. Eh, hay dos versiones, una falsa y otra verdadera. La falsa, que es además la más extendida y la que más circula por las redes sociales, es la que explica que proviene la expresión de un método que antiguamente en la Edad Media se enterraban algunas personas con una campana fuera de la tumba, del féretro, por si había sido enterrada esa persona en vida y despertaba de repente, porque por ejemplo hubiese tenido un ataque de catalepsia, se despertaba de repente, pudiese tocar la campana y así alguien le salvaba. A ver, aquí hay una incongruencia porque tendría que haber alguien en el cementerio todo el día, continuamente vigilando si alguien toca una campana para Sí. ver si es verdad. Sí que se sabe que hubieron casos de personas que fueron enterradas en vida porque habían padecido un ataque de catalepsia y que luego a lo mejor a la hora, años después, a la hora de cambiar, porque había muerto otro familiar y tenían que quitar una tumba y al abrirla, pues ver, eh, yo qué sé, el gesto, ¿no? De haber intentado salir y tal. Y es que antiguamente no se conocía lo que hoy en día ya se conoce como catalepsia, que es aquel ataque que le da a una persona que parece que está prácticamente muerta porque no se le escucha ni el latido del corazón ni la respiración, pero sí respira y sí tiene latido del corazón. Hoy en día es muy fácil poderlo descubrir esto, pero Claro. antiguamente no. Entonces, eh, muchas personas creen que viene de ahí, ¿no? De eso, de ese salvados por la campana, de esas campanas. Sí que hubieron tumbas a las que se le pusieron las campanas, pero estas campanas, estas tumbas, se pusieron a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Sí que hay noticias de este tipo de féretros, y sobre todo a partir de que Edgar Allan Poe y otros autores publicaron historias de terror de la época aquella del final del siglo XVIII, principios del XIX, en el que hablaban de entierros de personas que no estaban muertas, que habían sido enterradas, etcétera, y entonces hubo como una histeria colectiva y se hizo eso. Suerte de los Pero, velatorios, ¿no? Ahora, suerte sí, que tenemos velatorios. claro, pero es que antiguamente también había velatorios y los velatorios, velatorio viene de eso, de vigilar, del latín vigilar, y se hacía para eso, no para acompañar a la familia del difunto, sino para vigilar al difunto que no se despertase. Lo que ocurre que se hacía durante 24 horas y luego ya se enterraba. Luego se ha comprobado que un ataque de catalepsia puede durar incluso hasta 48 horas. Por eso había personas que, transcurridas las 24 horas, después de creer que había fallecido, eran enterradas y luego despertaban al cabo a las 30 horas o a las 40 horas de haber padecido ese ataque. Dejando esto aparte de los entierros en vida, realmente de donde viene la expresión salvados por la campana, y además originalmente era en inglés, el Saved by the Bell o The Bell, Saved by the Bell, era del mundo del boxeo. En el Ajá. boxeo, cuando termina cada round, se toca la campana. Les salva Aquellos la campana, ¿no? Les salva de los golpes. Claro, se habla de los golpes y sobre todo aquel boxeador que está a punto de ser noqueado y que si cae, a lo mejor un golpe lo tiraría al suelo, haría la cuenta atrás,
el árbitro y podría perder el combate. Sin embargo, al sonar la campana, le dan aquel minuto de descanso donde le puede dar las instrucciones el entrenador, puede ser descansar un poco y poner las cosas en orden, y se ha visto muchos casos que se ha salvado gracias a la campana, que como se dice en catalán, ha revifat, o sea, ha vuelto y el tío y ha ganado el combate. A ver, todos recordamos las películas de Rocky, ¿no? Que estaba a punto de caer Rocky, de repente sonaba la campana y luego Rocky al final acababa ganando a Apollo Creed. Pues un poco viene de ahí. Y además hay escritos anteriores al siglo XVIII, porque el boxeo es muy antiguo. Las reglas del boxeo se escribieron a partir de mediados del siglo XVIII en Inglaterra, pero el boxeo ya existe desde antes del siglo XVIII, porque bueno, de lo que estaba diciendo, antes del siglo XVIII ya se había utilizado el término salvado por la campana, en inglés, Saved by the Bell, se había utilizado en el mundo anglosajón. Déjame decirte que púgil quiere decir puños, y pugilista quiere decir el que lucha con los puños, y es que en la antigua Roma ya se utilizaba el boxeo, lo que pasa es que no existía o no se utilizaba la lengua inglesa, sino se decía en latín. Por eso en España también usamos el término púgil o pugilismo. Pues del boxeo nos vamos a pasar al fútbol, porque yo estoy muy intrigada con saber el origen del himno de la Champions. El himno de la Champions es que además es muy curioso, porque se creó como un himno religioso para la coronación de un rey. Y es que para el rey Jorge II de Gran Bretaña, en 1727, Händel, el Lord Friedrich Händel, que era un compositor alemán que se había ido a Inglaterra a principios del siglo XVIII, pues tenía muchísima fama, cogió mucha fama allí en Inglaterra, se hizo muy amigo de la Casa Real británica, y le encargaron que escribiese un himno, pues, para la coronación, para cuando falleciese el entonces rey Jorge I, y cuando tuviesen que coronar a Jorge II, que era el hijo. Jorge II fue coronado tras la muerte de su padre en 1727, y se hizo esta composición, que era una composición religiosa basada en textos bíblicos, que era Sound of the Priests, y que se tituló como Coronación Athens, o sea, himno de la coronación. Este himno, desde 1727, se ha estado utilizando en todo y cada uno de los reyes y reinas que han sido coronadas en toda la historia, ¿no? Jorge II, Jorge III, tengo la chuleta aquí para Jorge IV, Guillermo IV, Victoria I, que luego hablaremos de la reina Victoria, la influencer de la historia, Eduardo VII, Jorge V, Jorge VI y la actual Isabel II. Y el día que fallezca Isabel II, cuando coronen, no sé si será al príncipe Carlos o pillará ya al nieto, cuando haya esa nueva coronación, escucharemos el himno de la Champions y diremos, ¡ostras! Están tocando la Champions. ¿Va a jugar la el City? No. No, y es que en 1992, hasta 1992, lo que es actualmente la Champions se llamaba, pues, Copa de Europa, ¿no? La Copa de Europa. Hubo una evolución y en los 90 quisieron modernizarse y empezó la Liga de Campeones, que acabó siendo la UEFA Champions League. Y le encargaron a un compositor británico, el Tony Blitten, que compusiese un himno para la Champions, ¿no? Y al tío no se le ocurrió otro que dejó, ahora me voy a tener que poner a componer un tema, habiendo uno tan importante como es el himno de la coronación que hizo Händel, porque además Händel lo hizo de tal modo que dejó escrito que se podía utilizar su composición musical para lo que se quisiera. Fuese para coronaciones, sí, aunque fuese, él lo escribió para la coronación del rey Jorge II y posteriores coronaciones, para que lo que se quisiese, y quedaban libre de derechos, eso, o sea, los herederos no podrían reclamar derechos. Y así de esto estaba, y Tony Blitten lo encontró y dijo, ostras, es que es un himno que es perfecto, porque además es solemne, y es algo que, y entonces le hizo 4
Que ver con Inglaterra, ¿no? Y tiene que ver con Inglaterra, que también es la cuna del fútbol. Sí, 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 bueno, es la cuna del fútbol moderno porque Moderno. Uh-huh. el moderno porque se sabe que en la China milenaria ya se jugaba fútbol o algo semejante al fútbol. Pero Ajá. bueno, ese no es el tema. Entonces eso es lo que ocurrió. Tony Britten presentó esta composición, la gente de la UEFA les encantó y dijeron, pues sí, funciona, miraron a ver la cuestión de derechos de autor, vieron que no había nada de derechos de autor ni con los herederos de Händel ni nada, y ahí está, y por eso, además es un himno que es muchísimo más largo, dura como una hora y pico, porque es toda una composición y tal, Ajá. y todo está basado en textos bíblicos y te explican historias de la Biblia. Es curiosísima esta historia, pero no solo vamos a hablar de curiosidades, sino que también vamos a desmontar mitos, porque hay un mito en Sí, el deporte que todos hemos escuchado alguna vez y que tú, junto a la ciencia, porque la ciencia no lo desaconseja, pues nos lo vais a desmontar. Y no es otro que el de prohibir las relaciones sexuales antes de una competición de alto rendimiento. Parece ser que la ciencia no lo desaconseja esto. sí, sí, lo hemos escuchado toda la vida, ¿no? No se puede mantener relaciones sexuales, incluso cuando se hacían las concentraciones antes de un mundial o en unas olimpiadas, en unos campeonatos y tal, se mantenía aquellos deportistas que estaban casados, se les mantenía alejados de sus esposas, de sus parejas, para que no mantuviesen relaciones sexuales, sobre todo la noche anterior o el día anterior a esa competición o el mismo día por la mañana, para que no tuviesen un desgaste, etcétera. Y no, se ha descubierto que es todo lo contrario, que si un deportista mantiene relaciones sexuales tanto la noche antes, incluso del mismo día o unas horas antes de una competición, además de alto nivel, es beneficioso para su salud y además para luego la forma luego de responder en ese campeonato, en ese partido, en esa carrera, ya que se activa el sistema cardiorrespiratorio y además aporta muchos beneficios porque la práctica sexual lo que hace es que libera endorfinas y esta provoca que las personas aumenten considerablemente su estado de confianza, su estado de euforia y es más propicio para ellas a la hora de que si han tenido esa recompensa en forma de ese chute de endorfinas, las hormonas, lo que es la recompensa y funciona mucho mejor. La hormona de Además, la felicidad, que le llaman a la sí, endorfina. sí, Pero vamos a ver ahí si las está. ideas ahora con esto a mí me da un miedo. Ahora ya todos los deportistas, horas antes de los partidos, ya vamos a ver. Claro, pero es que si además nos ponemos a pensar, cuando un deportista es convocado y, por ejemplo, o en un partido de fútbol, antes de jugar, acá entrenan y tienen un calentamiento. O cualquiera de nosotros a la hora de cuando vamos al gimnasio tenemos que calentar para no tener una lesión. Pues ese calentamiento, ese esfuerzo que hacen durante el calentamiento es equivalente ¿eh? a mantener relaciones sexuales. O sea, mucho menos desgaste hay teniendo relaciones sexuales que en el calentamiento previo de ese partido de fútbol. Y por Pues tanto, tomamos nota de estas recomendaciones de Alfred López y de, bueno, de la mano de la ciencia, que la ciencia ha dicho de la mano así. que puede ser, que no lo desaconseja tener relaciones sexuales, que puede ser un precalentamiento, ahí lo dejamos. Sí, pero ojo, estamos hablando de relaciones sexuales entre una o dos personas o varias si quieren Sí, acabar en sí. orgía, pero no estamos hablando de masturbación. No es lo mismo de decir, oh, me toca jugar un partido de fútbol, me voy a encerrar en la barba o en el vestuario y me voy a tocar. No, no, eso no es lo mismo. No, los beneficios que aporta la liberación de endorfinas no son las mismas, son muy diferentes. Así es con otra persona a que si es uno solo. Pues También dicha eso hay que esta tenerlo en cuenta. aclaración, que creo que era importante, ya saben los deportistas de este país, si quieren rendir más, pueden hacer esta prueba con otra persona o con varias, pero no con uno solo. Esto está claro. Esto nos ha quedado muy claro. Y bueno, cuéntame, ¿cuál es la mayor goleada en un partido oficial de fútbol? Porque, bueno, sé que es muy abultada. Sí, mucho, mucho. Imagínate, 149-0. Es la Madre, máxima goleada. Sí, sí, sí. qué Además aguante, ¿eh? sí, ocurrió el 31 de octubre de 2002.
que fue el día que se disputó un partido que enfrentaba la sexta ronda de los playoffs de la campeonato de liga de Madagascar, ¿no? 2 días antes se habían también enfrentado dos equipos, uno de ellos de los que se enfrentó en ese partido del 31 de octubre, pero 2 días antes a uno de esos equipos, y lo voy a leer, dejadme que lo lea, Antananarivo o algo así, le habían pintado un penalti en último momento en contra, además totalmente injusto, por lo que al meterle el gol de ese penalti perdían toda la posibilidad en el playoff, y 2 días después, que fue ese 31 de octubre, se tenían que enfrentar al que había sido el gran beneficiado gracias a haber perdido esos puntos el Antananarivo ese, ¿no? Que era el AS Adema. Pues, ¿qué hicieron los jugadores del Antananarivo? Lo voy a decir así, parece que diga Tantarantana, pero no. Los jugadores de este equipo, cuando salieron al campo, y siempre y cuando, además, con permiso de su entrenador, lo que hicieron que, tal y como tocaron la primera pelota, durante los 90 minutos que duró el partido, se metieron 140 autogoles. Cogían la pelota, chutaban o sea, fueron 149 autogoles. Cogían, sacaban de centro, chupataban hacia atrás y gol. Y se metían autogol. O sea, como un entreno. Sí. El portero se retiraba para que se metiesen gol. Claro, luego con esa liga, la liga la ganó el Adema, el AS Adema, y ya está. Y los jugadores he dicho que era el Antananarivo, era el beneficiado. No, el Antananarivo fue el beneficiado, pero los que se metían en los autogoles era el Emirne. Disculpadme, ahora es que lo tenía apuntado los dos y he leído uno en vez del otro. El Emirne es el equipo que se autogoleó. El Antananarivo ese era contra los que jugaban. Y el Emirne pues se autogoleó continuamente, y 149 goles. Luego, claro, las autoridades deportivas de Madagascar penalizaron al equipo, a los jugadores que habían participado, e incluso al entrenador. Y al árbitro el mismo árbitro que había pitado el penalti en contra 2 días anteriores, fue el mismo que pitó aquel partido. Incluso lo nombraron como mejor árbitro de la competición, ¿no? O sea, fair play. Sí. Bueno, y también hay muchas curiosidades en el mundo del ciclismo y muchas cosas desconocidas, como por ejemplo esa palabra que usamos, ¿no? Esa expresión de farolillo rojo para designar al último ciclista del pelotón. ¿Esto de dónde sale? Pues esto está tan antiguo como el propio Tour de Francia. Tal y como empezó el Tour de Francia, se denominó farolillo rojo, o en francés lanterne rouge, a aquel corredor que iba al final de todo el pelotón, de toda la carrera, de todo el pelotón. Entonces, ¿por qué lo denominaron de este modo? Porque en aquella época, en los trenes, que aún eran trenes, que eran máquinas de aquellas que iban a vapor, que de las típicas máquinas antiguas de tren y tal, el último vagón de un tren era el único que llevaba un farolillo, y era de color rojo, para que cuando se alejase pudiesen ver que se trataba del último vagón, o sea, que ya había pasado el último vagón, y se pudiese ver pues a lo lejos el tren cómo se marchaba. Y entonces quisieron hacer ese vínculo con el mundo de los trenes, que por entonces era algo que era también muy novedoso en la Francia. Estamos hablando que el Tour de Francia hace un siglo empezó, y los trenes hace siglo y pico que funcionan, ¿no? Entonces era cuando llevaban ese farolillo rojo, que se colocaba siempre en el último, porque según iba llegando los trenes a las estaciones, se iban desenganchando algunos vagones, porque eran las cargas, se quedaban esos vagones ahí, y para saber cuál era el último luego que salía, si habían salido todo y cuál se había enganchado, era el que llevaba el farolillo rojo. Ajá, súper interesante esta curiosidad, la verdad. Y bueno, no quiero acabar con las curiosidades deportivas.
iba a decirte una cosa, parece que ser farolillo rojo es como una deshonra, ¿no? Sí. Pero es que al final la prensa con los años acabó como vanagloriando un poquito a aquel farolillo rojo, más que nada porque uno puede ser farolillo rojo sobre todo en la puntuación, ¿no? Porque como se va por tiempo y se va habiendo una puntuación, pues claro, puede decir, hostia, voy a quedar el último y tal, me retiro de la competición y no. El seguir ahí, a pesar de que sabes que tienes horas de diferencia con ¿Y los el demás? campeón y que no vas a hacer nada y qué tal, pues también es de premiar, porque igual te toca hacer una carrera de subir, yo qué sé, el Tourmalet o eso, y estás ahí machacando y eres el último, pero estás ahí y estás. Y entonces como que se premiaba y se daba como un título al farolillo rojo para que se viese. Y tenemos que el ciclista belga Van Benant, no, Ujú. disculpadme mi pronunciación, ostenta el récord de haber sido el farolillo rojo de la clasificación general del Tour de Francia durante 3 años consecutivos, 2006, 2007 y 2008. Es una de Bueno, las pues esto es curiosidades que he querido. un ejemplo de perseverancia totalmente. Sí, sí, por eso mismo. Y por eso han querido de que eh, llegas el último, quedas 3 años seguidos el último en la carrera, pero tú estás ahí, te presentas cada año y cada año vas a correr y Ujú. sobre todo es alguien que trabaja para el equipo y aunque Ajá. llegues el último, a lo mejor está beneficiando al equipo, al líder del equipo. Los que son aficionados al ciclismo saben que es así, que a veces se tiene que alguien del pelotón del equipo tiene que perder Sacrificarse. para que alguien gane, sí. Efectivamente, y como decía, que no quería acabar las curiosidades deportivas, porque ahora hablaremos de otras curiosidades, sin hablar del origen del corrillo. El corrillo, esto que vemos siempre en los partidos de fútbol. ¿De dónde sale Sí, ese origen? sí, es muy típico que un grupo de jugadores de fútbol, de básquet, de otro deporte se reúnan, hagan un corrillo entre todos y como que se den ánimos y además que el entrenador esté en medio y les dé unas cuantas consignas y tal, ¿vale? Sí. Pues esto es tan antiguo como que es de 1890. Bueno, de la década de 1890. No se sabe bien si fue en el 1892 o en 1893, pero en aquella década, a principios de aquella década. Y tenemos que irnos a la Universidad de Gallaudet, que está en Washington, D.C., que es una universidad que además la inmensa mayoría de sus alumnos son sordos. Ah, Tanto antes como ahora es una universidad especial para personas con discapacidad auditiva, ¿no? ajá. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se formó, había un equipo de fútbol americano, además era de fútbol americano, muy potente, se hizo en esta universidad, que además su quarterback, Paul Halbert, Ujú. era sordomudo, creo que era solo sordo, pero tenían ese problema la mayoría. Entonces, en los tiempos muertos, el entrenador tenía que darles a través del signo, o sea, el Ujú. idioma de la lengua de signos, las instrucciones a sus jugadores con mayor problema auditivo. ¿Y qué ocurre? Si alguien de los contrarios o los contrarios llevaba a alguien que supiese leer Ujú. los signos, entonces estaban un poco enunciando cuál iba a ser la estrategia que se iba a utilizar durante el partido. Ujú. ¿Cuál fue la idea que tuvo, además la tuvo el quarterback, el Paul Halbert, que se pusiese en medio el entrenador y Ajá. todos alrededor de él y que él, por las señas, Ujú. les diesen las instrucciones y así, al hacer el corrillo, los demás no podrían ver que les estaba diciendo. Fue una idea que además funcionó muy bien porque a partir de Sí. entonces los contrarios ya no podían llevar a alguien que supiese del lenguaje de los sordomudos Ujú. y
y por tanto no podrían destripar cuál iba a ser la estrategia que iban a utilizar durante el partido, y empezaron a ganar. Si tuvieron los jugadores, el equipo de la Universidad de Gallaudet de Washington DC tuvo muchísima fama, y al hacer el corrillo que lo hacían, empezaron a imitar los otros equipos, pero ya más que nada porque vieron esa piña de compañerismo y porque funcionaba bien, pero realmente era para que no supiesen que lo que estaban diciendo entre ellos con el lenguaje de signos. Qué interesante el origen del corrillo, seguro que había mucha gente que no sabía este origen, y ahora vamos a ir a curiosidades de fuera del ámbito del deporte, pero igual de interesantes, como por ejemplo el origen de los influencers, porque pensamos que esto es algo muy moderno, de los millennials, de Instagram, pero no, porque Victoria I fue la primera. Sí, Victoria I del Reino Unido fue, podríamos decir, la primera gran influencer de la historia. Fue cuando tenía 18 años, le llegó de rebote el ser reina. Ella no estaba en la línea de sucesión. Era un tío suyo el que era el rey, que tuvo una hija, y que era la prima de Victoria, que murió la hija, murió el padre del rey, le tocó a otro hermano de ese tío suyo, o sea, otro tío que también falleció sin tener descendencia. Ella, que era huérfana del padre, entonces le tocó de rebote, que ya fue entonces, o sea, fueron muriendo todos los que estaban alrededor, por delante de ella, y al final fue ella la que fue nombrada. Era el destino. Sí, fue el destino, y entonces se convirtió con 18 años en reina sin esperarlo, porque tenía como a 3 personas por delante suyo, y fue nombrada. Pero era una mujer que tenía muy buenas ideas, grandes ideas, y además que se convirtió en una gran influencer. Influencer quiere decir eso, que das influencia, que todo lo que haces causa influencia, que los demás te copien. Y a lo largo de su vida hizo varias cosas que hoy en día actualmente aún utilizamos y que nos viene porque o bien lo puso ella de moda, o bien ella pues lo hizo en alguna ocasión o lo recomendó y todo el mundo, ostras, pues vamos a hacerlo. Como sí. Por ejemplo, ¿qué seguimos haciendo igual que la reina Victoria I? El vestido de novia es de color blanco, y es porque ella fue la primera que se casó de blanco. Toma ya. Hasta el momento de ella se casó en 1840 con Alberto de Sajonia, que era un príncipe alemán, que además era primo hermano suyo. Pero ya sabemos que entre las casas reales se casan entre primos y siempre lo han hecho. Pues bien, ella cuando se casó, pues le dijeron que se tenía que casar con el traje, el color de traje que se casaban habitualmente, y hasta aquel momento todas las reinas, que era el color plata, el color gris. A ella no le gustaba vestir de color gris y tener que casarse de color gris. No le gustaba. Ella era pispireta, caprichosa, y era una chica moderna para la época, y decía, se casó con 21 años, ¿no? Ella fue coronada reina a los 18, y a los 21 se casó con su primo Alberto de Sajonia. Y ella dijo que no, que a ella le gustaba el color blanco. Para aquella época las mujeres, las que no pertenecían a la aristocracia ni a la nobleza, se casaban con vestidos luego de aprovechar vestido de ir por la calle, ¿eh? El vestido de domingo, como se dice, ¿no? Porque luego esos vestidos se aprovechaban para ir a la misa dominical, o se utilizaban durante 3 años seguidos. O sea, porque no se vestían entonces a no ser que fuesen de la Casa Real. Entonces fue ella la primera que se casó de color blanco, y luego, al casarse ella y crear tendencia, lo que hicieron las demás princesas, infantas, aristócratas de Europa, de las casas reales europeas, fue copiar lo que había hecho. Claro, todas las jovencitas, todas las princesitas de la época dijeron, oye, que si Vicky, por decirlo de alguna manera, si a casa de blanco, ¿por qué no nosotras? Y empezaron a copiarla. Entonces, por ahí en medio se metió la iglesia diciendo, ostras, ahora todo el mundo se va a querer casar de blanco. Vamos a hacer un poco de criba y vamos a decir que solo se puede casar de blanco aquellas que sean vírgenes. Y por eso también está asociado al color de la pureza. Pero eso es un invento moderno, es una cosa que ya se hizo a partir de principios
del siglo XX, lo de decidir que el color blanco era de la pureza y solo las mujeres vírgenes se podían casar de blanco. Era una manera de distinguir quién podía ir de blanco, porque era algo considerado ya entonces como algo más de nobleza, y quién no, y la plebe que no fuese. Entonces, como se tenía en cuenta que la mayoría de las mujeres de la plebe, por la época, muchas no llegaban vírgenes al matrimonio, se tenía esa concepción, entre comillas, pues entonces era una manera de que los guays van de blanco o las guays van de blanco y las que no son guays no pueden ir de blanco. Ajá. Muy curioso también el origen del vestido de novia, ¿eh? La verdad que estamos dando muchas curiosidades hoy muy interesantes. Otra de las cosas que puso de moda la boda de Alberto de Sajonia con Victoria I fue que ella dijo que quería una música solemne en su boda y no quería las típicas músicas que eran escritas en plan religiosamente, que sonaban a música religiosa, sino ella quería una fanfarria hacia allá. Y así que cogió una composición y dijo, quiero una composición que Felix Mendelssohn compuso en el siglo, en ese mismo siglo, unos años antes, en 1842, y cogió pero no para su boda, no para la boda de ella, sino para la de su hija, Victoria de Sajonia, que se casó con el príncipe de Doro Federico de Prusia, que también eran primos, y entonces Victoria dijo, quiero que se suene la música de Mendelssohn, y por eso en las bodas suena la marcha nupcial de Mendelssohn, porque es ella la que puso de moda, que era una composición que compuso Mendelssohn para la obra El sueño de una noche de verano. Pues eso sí que es ser influencer, sin likes y sin nada, ¿eh? Hasta día de hoy, un montón de siglos después, seguimos sus pasos, los pasos de la reina Victoria I, ¿eh? Sí. Y otra cosa, si quieres ya, si la dejamos ya, claro. otra boda de otro de sus hijos, que fue el príncipe Alfred, que se casó con la princesa María Alexandroniva, que era la hija del zar Alejandro II de Rusia, también primo segunda de la reina Victoria, estaban todos emparentados. De hecho, nuestros actuales reyes son familia indirecta de la reina de Inglaterra actual, o sea que son todos primos y todos son primos segundos. Pues bueno, cuando se casó el príncipe Alfred con María Alexandrona, los británicos son muy mitómanos, ¿no? Y todo lo que es la Casa Real lo tienen como, es algo fantástico, ¿no? Y cada vez que hay una boda de la Casa Real, crean una serie de marketings y de artilugios para que hoy en día son camisetas, son tazas y tal. Lo vimos con la de Meghan, ¿no? Con la de Meghan y el príncipe Harry. Sí. Pues, ¿qué es lo que ocurrió cuando se casó el príncipe Alfred con María? Pues que la compañía Pick, Friend and Company, para conmemorar esa boda, crearon unas galletas nuevas que se llamaban Marie Biscuit, que es lo que hoy en día conocemos como galletas María. Las galletas María, las galletitas de estas redondas, eran las galletas Marie Biscuit que se crearon por tal boda y que se pusieron entonces de moda para tomar a la hora del té. ¡Qué bueno! Me ha encantado esta curiosidad. Bueno, me gustan todas porque por eso siempre quiero tenerte en mi perfil y en Instagram Live. Y bueno, estamos haciendo este vídeo porque, como decíamos al principio, nos fue imposible. Pero me parece súper interesante esto que nos has contado de las galletas. Vamos, algo tan cotidiano que todos desayunamos o que muchos de nosotros hemos desayunado durante mucho tiempo. Pues saber este origen me parece súper interesante. Déjame hacer un apunte. Sí. A mí, tú sabes que me gusta destripar bulos y leyendas urbanas. Y antes ya he explicado una leyenda urbana como la de Salvador de la Campana y tal. También hay una leyenda urbana alrededor de las galletas Marías que dicen, que circula por ahí, que las galletas María se llaman galletas María porque el fundador de la empresa fontanera puso el nombre Galletas María en honor a su nieta que se llamaba María. Mentira, ¿no? Mentira, porque cuando el señor fundó su empresa de galletas, ya las galletas María o las Marie Biscuit existían desde hacía 50 años. Muy bien, pues mira, otro mito desmontado. Tenemos aquí
Y bueno, hay muchas expresiones también que utilizamos mucho de manera cotidiana nosotros aquí en España y vamos también a descifrar algunas de ellas, como por ejemplo dar caña. ¿Dar caña de dónde sale? Pues mira, dar caña, pues el que decir, hostia, dale caña o dar caña, viene del hecho de azotar con una caña a los animales. Ujú. Cuando querías que los animales, sea un caballo, cuando van montar en un caballo, o quieras Sí. que el ganado vaya, le daban antiguamente con una caña, y es que les daban con una caña, ¿eh? La típica caña que todos conocemos, con esa caña les daban y eran con lo que se hacían las fustas para fustigar a los animales. Y de ahí viene el que, digamos, dar caña Ujú. porque se fustigaba, o cuando querían los maestros antiguamente, que los maestros Sí. pegaban a los alumnos, Mm. tenían una varilla con la que luego evolucionó en una regla que pegaban y hacían hacer poner así. Yo soy de la generación que he ido al colegio y me han hecho poner los dedos así y me han pegado contra la punta de los dedos con una regla, ¿no? Pues anterior a eso había algunos maestros, pues tenían el concepto aquello de que la letra con sangre entra, o sea, que azotando ibas a estudiar mejor. No. Entonces azotaban al estudiante, igual que se portaba mal, con esta caña, las azotaban en los dedos o en el culete, en las nalgas, para dar caña, le daban con la caña para que estudiasen más, o sea, como forma de motivar para que estudiasen más. Ujú. ¿Y tener vela en este entierro? ¿De dónde sale? Vale, antiguamente dependiendo del entierro al que uno fue, o sea, o del personaje que hubiese fallecido, Ujú. no todo el mundo podía ir a al entierro de ese personaje. Eran entierros que solo estaba, el Privados. funeral solo se realizaba para personas con invitación. Ujú. Decimos hoy en día, ¿quién te ha dado a ti entierro? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Como diciendo, no te metas en los temas que no te importan. Tú no estás capacitado, no estás Ujú. autorizado para opinar sobre esto, ¿no? Es, por decirlo, una manera de decir esta expresión. Y es que antiguamente, como estaba comentando, tal y como aquellas personas que sí habían sido invitadas a un entierro, se les entregaba un cirio, una vela, y se colocaban alrededor durante, ya fuese durante el velatorio como Ujú. en la procesión que se iba hacia el Cementerio. cementerio, ¿no? Y normalmente se hacía caminando, se seguía, iban todos con su vela y tal, ¿no? A veces habían personajes que de repente aparecían, que no eran personajes que estaban vinculados a la familia o al entorno de la persona que había fallecido y que de repente aparecían con una vela, ¿no? Ujú. Y preguntaban o se les echaba en cara, ¿quién te ha dado vela en este entierro? A ti, Ajá. si tú no pintas nada aquí, ¿qué haces aquí? Y a lo mejor es porque se la habían comprado a alguien que sí que había Ujú. estado invitado, o se la habían robado, o habían cogido una vela de otro entierro, etcétera, y la habían llevado, y no. O sea, eran personas que estaban en un lugar que no les correspondía, y por Ajá. tanto se les decía, se les echaba en cara, ¿quién te ha dado vela en este entierro? Y bueno, ahora con el COVID lo vamos a tener muy difícil para irnos de terraceo, pero bueno, ¿a quién no le ha pasado en unas vacaciones o en una terraza que le hayan pegado una clavada? ¿No? Yo creo Sí, que a todos nos han pegado alguna que otra. ¿De dónde sale este origen de esta frase? pues viene de la época en la que todos íbamos, bueno, no nos ha tocado a nosotros, pero nuestros antecesores iban y se trasladaban en caballo, ¿no? Ajá. El principal medio de transporte eran los caballos, sobre todo la Edad Media, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre? Que cuando uno iba cabalgando, sobre todo las personas que tenían que ir, los comerciantes, etcétera, que tenían que ir de una población a otra, iban a caballo, cada X kilómetros, a lo mejor cada 2, 3 días, tenían que cambiarle las cerraduras al caballo, porque, Ajá. claro, eso iba, quien sabe de hípica lo sabe, ¿no? Eso se va Desgasta. desgastando Ujú. y habría que cambiarle. Entonces, muchos eran los puntos en los que se situaban estas personas, estos herreros, que cuando llegaba alguien por el camino, pues les cambiaban las cerraduras, ¿no? Les quitaban las viejas, les ponían las Sí. nuevas y tal. Y eso.
no es que les pegasen una clavada porque les cobrasen mucho, que también, que ya que estaban en un sitio como de emergencia, ya que estás utilizando mi servicio porque tienes una emergencia, lo que hacían algunos pillos era, si veían que el tipo que había llegado con el caballo traía un caballo que era muy bueno, un caballo aquello de pura raza, aquello, Sí, un caballo que se podría pagar mucho dinero por él, lo que ajá. hacían es que les clavaban, uno de los clavos, se lo clavaban al caballo, no por dentro de la pezuña, sino que les tocase la carne de la pata. Esto provocaba una herida al caballo que cuando llevaba trotando X kilómetros, Ujú. el caballo desfalleciese y no pudiese seguir caminando y dejase tirado al que llevaba el Ah, caballo. bien. Entonces, la táctica era que un compinche del herrero que había puesto ese mal clavo Sí. iba detrás, llegaba a aquella fonda o a aquel lugar donde se había parado aquel tipo con el caballo que estaba herido y le decía, ¿qué le ocurre? Nada, que mira que el caballo que tiene una lesión en la pata, no sé qué le ocurre, tengo que llegar hasta tal sitio porque tengo un negocio, tengo que la Ujú. boda de mi hija, etcétera, lo que tuviese. Y entonces, aquella buena persona le decía, pues si quiere le cambio el caballo. Y claro, le daba un caballo de inferior categoría, un caballo que, no, que a lo mejor tenía muchísimos años, no valía nada, pero con este caballo podrá llegar hasta allá. Claro. Y entonces se quedaban con el caballo bueno, lo llevaban, lo curaban y luego lo vendían por toda la pasta que costaba. Eso era Madre una mía. clavada. La clavada, pues mira, casi prefiero la clavada de la terraza que la clavada del pobre caballo, ¿eh? Yo Y de ahí, prefiero la de ahí moderna. surgió, de ahí surgió el cuando a alguien le engañan a través de que le han cobrado mucho, es un engaño, pegar una clavada, surge de ahí, de esa historia que ocurría. Qué bueno. Y bueno, este año nos hemos quedado sin saraos, sin Feria de Abril, sin Feria de Málaga, sin Feria de Jerez, también la del caballo. Así que, ¿de dónde proviene el origen del sarao? Conocemos cosas como Zaragoza, la fiesta que se realiza, que se reúne un grupo de personas que beben, cantan, bailan, comen y lo pasan la mar de bien. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Un sarao nunca puedes ir a un sarao por la mañana ni estando aún el sol. Un sarao solo se celebra por la tarde-noche, cuando ya empieza a despuntar la luna. Porque el nombre sarao quiere Ujú. decir serenum, Ah, viene de serenum del latín, serenum, que quiere decir por la tarde, al atardecer. Y eran aquellas reuniones que hacían al caer el sol los trabajadores una vez que habían plegado de trabajar en el campo, en el herrero, el carpintero, estamos hablando de hace muchos siglos atrás, porque ujú. viene del latín, cuando plegaban de trabajar sobre los sirvientes y tal, se reunían y hacían sus fiestas, sus Ujú. reuniones festivas que eran al atardecer, al anochecer, cuando ya se ponía el sol por la tarde y por eso se hacía en el sereno, en el momento en el que el sereno que Cae. el sol se escondía. Ujú. Y por Pues eso muy el sarao es la interesante fiesta también. nocturna. Sí, Fiesta sí. nocturna, nada de esas fiestas en la playa por la tarde, no. ¿Tarde o no? Eso no es un No, sarao. no, eso no es un sarao, eso es una fiesta, pero no es un sarao. Muy bien, y bueno, ya para terminar, vamos con una curiosidad muy bonita, porque claro, yo soy una romántica, Alfred. Entonces yo quiero saber por qué decimos que los niños vienen de París y por qué vienen en cigüeña. Pues mira, cuando un niño pregunta, papá o mamá, ¿de dónde vienen los niños vienen de París y los trae la cigüeña, ¿no? Pues estas son dos historias que están separadas y que se han juntado con el tiempo. Por un lado, la creencia de que vienen de París y por otro, de que las traen las cigüeñas. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la cigüeña era un animal que siempre, ya desde los antiguos romanos, se calificaba como un animal de agüero, de buen agüero, que traía la buena suerte. ¿Por qué? Porque las cigüeñas se iban a hibernar a África y llegaban con la llegada de buen tiempo. O sea, anunciaba, el retorno de las cigüeñas hacía que anunciaba que venía ya el buen tiempo. Ujú. Eso ya era una, habías pasado durante 3, 4 meses de frío, invierno, lluvias, nieves y tal, y de repente sabías que cuando llegaban las cigüeñas es porque llegaba el buen tiempo. Ajá. Entonces,
Las cigüeñas son animales que cuando llegan en primavera, llegan para procrear. Y lo primero que hacen es poner sus huevos. Y siempre ponen sus huevos o construyen sus nidos en el punto más alto que haya de la población. Normalmente es arriba del campanario Canarios, sí. Mi de madre es de una extremeña iglesia. y en su Sí, pueblo, en Peraleda de Zaucejo, siempre hay cigüeñas. Siempre arriba del campanario siempre encontramos cigüeñas. pues ahí. Y entonces, ¿cómo llegaba la primera vez? ¿Cómo llegaba el momento en el que criaban? Se vinculó eso, ¿no? Que llegaba la buena suerte. Muchas eran las personas que cuando querían tener un hijo, buscaban las fechas propicias para tener un hijo que fuese en primavera, una vez entrada la primavera. ¿Por qué? Porque si lo tenían los hijos, antiguamente nacían menos hijos en invierno, porque si tenías un hijo en invierno era mucho más difícil. Estamos hablando que cuando las comunicaciones eran, como he dicho antes, en caballo. Si tenían que llamar a la matrona porque alguien se había puesto de parto y había caído una nevada, igual te tardaba 3 días en llegar la matrona, la Madre. comadrona. Entonces buscaban la gente poder tener los hijos en, la primavera, una vez que entrase el buen tiempo, y así pues podían tener ese hijo. Entonces, esa llegada de la primavera con la llegada de las cigüeñas, el tener el hijo, también eso era lo que un poco vinculó que la llegada de las cigüeñas eran las que traían los hijos. También un poco era que muchas personas, muchas parejas se casaban en verano, aprovechaban el verano para casarse porque era la mejor fecha para casarse, porque era cuando había acabado ya las cosechas de cereal antes de empezar las vendimias de septiembre, pues Claro. agosto era un mes, entre las cosechas y las vendimias era un mes propicio para casarse. Y claro, Sí. si empezamos a contar, los 9 meses siempre coincidían con la entrada o recién llegada la primavera. Por eso muchas mujeres quedaban embarazadas en los primeros días después de casarse. Y entonces también ese es un poco el que coincidiese. ¿Por qué decimos que vienen de París? Porque se puso muy de moda. Antiguamente las parejas no se iban de viaje de novio. Lo de los viajes de novio es una cosa relativamente moderna. El que lo hagamos todos a partir del siglo, ya entrados el siglo XX, ¿no? Pero en el siglo XIX se puso muy de moda de que las parejas pudientes, la burguesía, la gente que podía permitírselo, se fuesen de viaje. Y el lugar que estaba como predestinado a ser el más romántico, ¿cuál es? París. París. Por eso se llama la ciudad del amor también, porque eran Claro. donde iban las parejitas allí a celebrar pues que se habían casado y que querían pasar unos días allí. Y muchas de esas novias, tal y como llegaban del viaje, venían ya embarazadas. Muchas quedaban embarazadas en París. Y también por eso se vinculó que los niños venían de París, porque habían quedado esas mujeres embarazadas en París. Se vinculó las dos historias. Luego, otras historias que fueron surgiendo, por ejemplo, Hans Christian Andersen escribió una historia que se llamaba Las cigüeñas, en las que era un cuento, era un poco macabro, eran de unos niños, unas cigüeñas, y que las cigüeñas eran las portadoras de los niños, y unos niños que les tiraban unas piedras, y entonces una de las cigüeñas se enfada y dice, ah, sí, pues te voy a llevar a tu casa a un niño muerto, ¿no? O sea, muy macabro, ¿eh? Ojo que Hans Christian Andersen tenía unos cuentos muy macabros, y estamos hablando de eso, del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que ya hemos hablado antes, cuando se escribieron todas aquellas novelas e historias de terror. Pues una de ellas es esa, ¿no? También hay una historia muy bonita que dicen que se vinculó, que había una pareja de ya madura, que no habían podido tener hijos, y que veían todos los años cómo llegaban las cigüeñas y que tenían polluelos y tal, y decían, no me gustaría tener un hijo y tal, y que en cierta ocasión la cigüeña con su nido tapó
la chimenea, y cuando fue el marido a buscar, encontró en el nido de la cigüeña un bebé recién nacido. Era un cuento que se contaba ahí y que tuvieron, entonces dijeron que se los había traído la cigüeña ese bebé. Entonces, si juntamos todas estas historias que hemos estado contando, pues nos encontramos con que actualmente, ya desde varias décadas, decimos que los niños vienen de París y los trae la cigüeña. Y otra cosa, ya para terminar esta curiosidad, hay una marca que algunos bebés traen en el cogote, que se llama mordisco de cigüeña, que se llama, o el mangriomas cervicales. Y es que es una mancha roja que aparece en la nuca de algunos recién nacidos, y que desaparece en los primeros días, en el 95% de los casos. No se sabe bien por qué aparece, pero aparece, es una mancha roja. Y este se le bautizó como mordisco de cigüeña porque decían que lo habían traído a la cigüeña cogido por el pescuezo al bebé, y que por eso lo tienen. Eso es otra de las curiosidades científicas que bueno, se han querido aprovechar. Con esta curiosidad tan bonita de los bebés, vamos a dar por finalizado este pseudo directo, porque esto debía haber sido un directo que fue muy atropellado, pero que lo hemos rescatado, lo hemos recuperado tal y como dijimos, porque somos un hombre y una mujer de palabra. Dijimos que iban a tener sus curiosidades y aquí las van a tener, para que las puedan consultar cuando quieran. Así que, como siempre, amigo, un auténtico placer estar contigo y saber tanto, aprender tantísimo de ti. El placer es mío, ya sabes que siempre que me llames aquí me encuentras. Me encanta divulgar, explicar curiosidades, creo que se me nota que me apasiona este trabajo, y además me encanta colaborar contigo. Ya hemos colaborado en varias ocasiones y seguiremos haciéndolo. Por supuesto que sí, un auténtico placer como siempre tenerte, amigo. Un abrazo y cuídate mucho. Otro abrazo para vosotros y para ti personalmente. Chao.